Continuemos ahora sí con las propiedades. Las propiedades, junto con las reglas de derivación que vimos en el video anterior, nos van a ayudar a poder derivar casi cualquier cosa. En este video vamos a ver las 4 primeras propiedades de un total de 5, pero la quinta requiere un poco más de, podríamos decir, de buena predisposición. Así que esa quinta propiedad va a venir en el video de la semana que viene, que va a estar solo dedicado a esa propiedad. Hoy vamos a ver las primeras 4. Las primeras 2 o 3, por decirlo de alguna manera, las primeras 2 en realidad, pero sería como un 2/3, son bien simples. Bien simples. La primera es, ¿qué pasa cuando yo tengo a una función multiplicada por un numerito? Ahora este numerito no es como en el caso anterior que estaba solo. Ahora multiplica una función. Y yo quiero derivar esta cosa. Quiero derivar k por f de x. ¿Qué le pasa a esta función y cómo la derivo? Bueno, la del numerito multiplicando, énfasis en el numerito multiplicando, es bien fácil. Porque lo que me dice es, ignora al número, lo copias de nuevo y deriva la función que tenías. Eso es lo que me dice esta primera propiedad. Por ejemplo, si yo tuviera que derivar mi función 3x al cuadrado, yo puedo decir que su derivada va a ser... En la tabla no está 3x al cuadrado, pero sí puedo decir de la tabla cómo se deriva x al cuadrado, porque es el x elevado a la a. Entonces esto es lo mismo que decir, ignoro el 3 y derivo el x al cuadrado. El 3 queda tal cual como está, y la derivada de x al cuadrado es 2 por x a la 1. Sería 2 menos 1. X a la 1 podemos poner directamente x. Entonces uno puede acomodar un poco esto diciendo que esta derivada, el 3 y el 2 se pueden multiplicar y queda 6x. Bien, vamos con la segunda/3, tercera propiedad. ¿Qué pasa con la suma? Y digo que es segunda o tercera porque suma y resta vienen como en el mismo paquete. ¿Qué pasa si yo tengo dos funciones que están sumando? O restando. Y quiero derivarlas. Bueno, directamente derivo cada una por separado y mantengo el signo que estuviera en el medio siempre que fuera suma o resta. Entonces derivo la f, derivo la g y sumo o resto entre medio. Por ejemplo, con esta propiedad y la propiedad anterior podemos resolver cualquier polinomio. Podemos ahora derivar cualquier polinomio. Por ejemplo, supongamos que yo tengo como función f de x igual 2x al cubo menos 3x al cuadrado más 5x menos 1. Todos estos bloquecitos, estos términos, están unidos entre sí con sumas y restas. Entonces, cada uno de ellos los derivo de manera independiente. Entonces, si yo tengo que derivar esto, voy a pensar en cada uno de estos términos, en el 2x al cubo, en el 3x al cuadrado, en el 5x y en el menos 1, cada uno de ellos lo voy a pensar derivándolos por separado. Ahora, esto sería esta propiedad. Aparte tenemos la propiedad anterior. La propiedad anterior me decía
que los números que están multiplicando pueden salir. Entonces, si yo tengo que derivar 2x al cubo, es lo mismo que hacer 2 y al x al cubo lo derivo. Entonces acá me va a pasar lo mismo. Si tengo que derivar 3x al cuadrado, el 3 puede salir y voy a derivar el x al cuadrado. La idea es ir aplicando propiedades hasta que lo que me queda entre paréntesis con la comita sea algo que ya está en la tabla. El 1 derivado queda tal cual como está. Y ahora, lo que está entre paréntesis con la comita ya es de tabla. Entonces ahora derivo directamente. Esto es 2 por el x al cubo era 3x al cuadrado porque restábamos 1 en el exponente. Menos 3 por x al cuadrado. Esto es 2 por x a la 1. Más 5, la derivada de x era 1. Menos 0. Porque ahora el número está sumando o restando. Se puede dejar acá o se puede reacomodar. En este punto de la materia a mí no me importa. Más adelante en otras materias van a tener que usar las derivadas. Las derivadas son súper útiles en economía y en la parte de administración porque en realidad lo que hacen es calcular las velocidades de las cosas. Entonces por ahora no me interesa tanto si lo unen o no. 3 por 2, 6, x más 5. Entonces, si por ejemplo esta función f representara, por ejemplo, el costo de fabricar un cierto producto, esto representa la velocidad con la que cambia el costo del producto, que sería el costo marginal. Lo mismo, si representara el ingreso, la derivada va a representar el ingreso marginal, que es algo así como la velocidad. Formalmente es cuánto varía el costo cuando uno cambia o produce una unidad más. Esa es la definición que les dan en economía o en administración o en alguna de esas materias. Pero en el fondo es qué tan rápido, con cuánta velocidad cambia mi costo o mi ingreso o mi utilidad o la función que sea. ¿Sí? Bien. Vamos con la propiedad 3. Estas dos propiedades nos ayudan a agilizar un montón la cuenta. Antes de ir con la propiedad 3, vamos a hacer un ejemplo. O 3 ejemplos juntos, si quieren. Cuando yo empecé a hablar en el video anterior de las propiedades y de las reglas, yo hablé de los 3 últimos ítems que aparecen en el ejercicio 84, en la página 84. Que los 3 trabajaban con la función 2x al cuadrado menos x. Y había que calcular la ecuación de la recta tangente para x0 igual a 2, x0 igual a menos 1 y x0 igual a 3. Sabemos que la ecuación de la recta tangente implica dos cosas. Por un lado, la función en el punto y por otro lado, la derivada en el punto. Bueno, si ya tenemos las reglas de derivación, la derivada es bien fácil. A ver, uno recién en el video anterior lo que hicimos fue calcularla con el cociente incremental. Bueno, ya no hace falta, a menos que el ejercicio diga, por definición, no hace falta usar el límite. Podemos aplicar reglitas. Entonces, si mi función es esta, si aplico las reglas y las propiedades, me dice que lo que tengo que hacer es derivar 2x al cuadrado menos la derivada de x. Bueno, la derivada entonces
Me queda la derivada de 2x, que es sale el 2, y derivo x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado, 2x. Menos la derivada de x, que es 1. Eso quiere decir que la derivada de esta función es 4x menos 1. Entonces hagamos, por ejemplo, la recta tangente para el caso del x0 igual a 2. Necesitamos f de 2. Esto es hacer 2 por 2 al cuadrado menos 2. 4 por 2, 8. 8 menos 2, 6. Esto es f de 2. Y la derivada en el 2 será 4 por 2 menos 1. Aplicando esta regla a la cual llegamos recién. 2 por 4, 8. 8 menos 1, 7. Esta es la derivada en el 2. Entonces, sin tener que hacer el límite, si yo ya calculé la derivada aplicando las propiedades y las reglas, puedo encontrar la ecuación de mi recta tangente, que va a ser y igual 7 por x menos 2 más 6. ¿Sí? Muy bien. Sigamos con las otras propiedades. Las propiedades que nos quedan son, para hoy, la del producto y la división. Vamos a empezar con la del producto. Regla del producto. Bien, la de la suma, la resta y la multiplicación por numerito eran bien fáciles, porque eran bastante directas. Eso deja de pasar ahora. La regla del producto me dice lo siguiente. Yo acá no voy a poner los paréntesis con la X para simplificar la situación, pero en el apunte lo tienen. Si yo tengo que derivar f por g, va a ser, y escuchen bien, la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. En esencia, lo que uno hace es, si tengo producto de dos cosas, voy a escribir dos términos, sumando. Y en cada término voy derivando una diferente. Si tuviera tres cosas multiplicando, supongamos que tengo f por g por h, todas multiplicando, voy a tener tres términos en lugar de dos. F por g por h, f por g por h, f por g por h. Y en el primer término voy a derivar la primera, en el segundo derivo la segunda y en el tercero derivo la tercera. Ahora vamos a hacer ejemplos de esto. Supongamos que yo tengo que derivar la función f de x, x por logaritmo de x. Su derivada va a ser la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, por la derivada de la segunda. Entonces, la derivada de x es 1. Por la segunda sin derivar,
más la primera sin derivar, x, por la derivada del logaritmo. Y eso es 1 sobre x. Si alguien quiere, puede simplificar esta x con esta x. Pero por ahora lo voy a dejar acá. Vamos con otro ejemplo. Supongamos que tengo que derivar x al cubo o 2x al cubo por 3 a la x. Esto va a ser. Acá lo podemos pensar como tres funciones, el 2, el x al cubo y el x a la 3, el 3 a la x, o lo podemos pensar como el 2 multiplicando a todo, o como el bloquecito de 2x al cubo multiplicando el 3 a la x. Como gusten, las tres formas son válidas. Yo lo voy a pensar de esta manera, como el 2x al cubo multiplicando el 3 a la x. Entonces sería la derivada de la primera, el 2x al cubo derivado, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, por la derivada de la segunda. Bien, esto queda. El 2x al cubo es, el 2 sale y el x al cubo queda 3 por x a la 3 menos 1, que es 2, por el 3 a la x, más 2x al cubo por la derivada de 3 a la x. Y en la tablita se fijan y la derivada es 3 a la x por el logaritmo natural de 3. Si quieren pueden acomodarlo, no hace falta, por mí está bien si queda todo esto. Voy a hacer un ejemplo más antes de pasar a la de la división. X a la 2 por logaritmo natural de x por e a la x. Tres cosas hay multiplicando acá. Entonces, derivemos esto. Voy a hacer abajo, porque este va a llevar más espacio. Su derivada va a estar formada, como son tres cosas multiplicando, tres términos. En cada término van a aparecer las tres. 1, 2, 3. En la primera, derivo la primera. En el segundo, derivo la segunda. Y en el tercero, derivo la tercera. Y después es solo cuestión de escribirlo. La derivada de x al cuadrado, 2x. Por el logaritmo de x por e a la x. Más x al cuadrado. Solo derivo lo que tiene el paréntesis con la comita. Si no está con la comita, se copia tal cual como está. Y en el momento en que derivé, la comita desaparece. X al cuadrado por 1 sobre x, que es la derivada del logaritmo, por e a la x. Más x al cuadrado por el logaritmo de x. Y la derivada de e a la x, recuerdo que era e a la x. Vamos con la regla de la división, un par de ejemplos de división y damos por terminado este video. Regla de la división o regla del cociente. Es bastante parecida, no igual,
pero bastante parecida a la de la multiplicación. Acá va a ser de nuevo la derivada de la primera por la segunda sin derivar, pero en lugar de un más ahora hay un menos, la primera sin derivar por la derivada de la segunda dividido la segunda al cuadrado. Vamos con un ejemplo. X al cubo sobre 2 a la X. Derivemos esto. La derivada de la primera por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda sobre la segunda al cuadrado. La derivada de x al cubo, 3x al cuadrado, por 2 a la x, menos x al cubo por, acá hay comita, la derivada de 2 a la x es 2 a la x por el logaritmo natural de 2. Y abajo lo dejo tal cual como está, 2 a la x al cuadrado. Y ahí lo termino. Vamos con un ejemplo más. Logaritmo natural de x sobre 3x más 1. Bueno, derivemos esto. La derivada de la primera por la segunda sin derivar. Como la segunda tiene más de un término, en todos los lugares donde aparezca la vamos a poner entre paréntesis. Menos la primera sin derivar. Esta no hace falta porque tiene solo un término. Por la derivada de la segunda. Todo sobre la segunda al cuadrado. Derivada del logaritmo, 1 sobre x. Por 3x más 1. Menos logaritmo de x por la derivada de 3x más 1, que es la derivada de 3x, que es 3. Ante la duda, 3x derivado, esto es 3, por la derivada de x, que daba 1. Entonces queda 3 por 1, que es lo mismo que 3, más la derivada del 1, que es 0. Todo sobre 3x más 1 al cuadrado. Bien, espero que les haya quedado claro. Esto requiere práctica, nada más que práctica. Así que pónganse a revisar esto, volver a hacer los ejemplos, leer los que están en el apunte. Y después, por ejemplo, en la página 87... tienen unos hermosos ejercicios para que hagan desde la A hasta la N. Despacito, despacito los van a ir haciendo. Yo voy a darles un tiempo y más o menos a la mitad de la semana que viene, junto con el video teórico de la clase que viene, de la semana que viene, y recién ahí voy a ir subiendo videos con la resolución de estos ejercicios. Porque estos no son tan fáciles de corregir mirando o poniendo un resultado numérico, porque no tenemos un resultado numérico. Por eso no los estoy haciendo a través del Moodle.
sino los voy a ir haciendo los resueltos y voy a ir subiendo los videos de a poco o los subo en un Word o en un PDF. Voy a ir viendo eso. Pero eso lo voy a subir la semana que viene para darles tiempo a que se den la cabeza contra la pared tratando de resolver esto solitos. Porque si no, la tentación de mirar la resolución es muy grande. Así que ahora les toca a ustedes ponerse a trabajar y aprovechar todo el fin de semana. Así que nos vemos en el próximo video.